La deficiencia de magnesio generalmente se presenta en suelos ácidos que presentan pHs por debajo de 5, en zonas donde hay altas precipitaciones y donde ha habido una gran lixiviación de este nutriente. En América tropical existen alrededor de 730 millones de hectáreas representadas en el 49% del área total de este territorio que presentan deficiencia de magnesio. En el caso de Colombia se pueden identificar principalmente dos zonas, las cuales se clasifican de acuerdo a la precipitación y al pH. Hay unas zonas que presentan deficiencia de magnesio, que son las que generalmente se encuentran en condiciones de acidez, y otras zonas que presentan suficiencia de magnesio son aquellas que se encuentran generalmente en suelos que presentan pHs por encima de 6, de 6,5. Sin embargo, es muy posible encontrar aún en estas zonas donde hay suficiencia de magnesio, deficiencia de este nutriente, y esto se debe principalmente a la extracción constante del magnesio y a la no reposición del mismo. No podemos desconocer ninguna de las funciones del magnesio porque son bien importantes. Sabemos que participan en el proceso de fotosíntesis, en los procesos de respiración, que el magnesio hace parte central de la molécula de clorofila, que tiene que ver también con síntesis de proteínas, que es activador enzimático, pero desde el punto de vista de la productividad agrícola podemos hablar de una función importante respecto al magnesio, y se refiere a la distribución de los carbohidratos al interior de la planta y puntualmente de los órganos fuente a los órganos vertedero. El magnesio está involucrado directamente en la carga de sacarosa a través del floema. Por lo tanto, la distribución de los carbohidratos que se dan entre los órganos fuente y los órganos vertedero. Los cultivos que se desarrollan bajo deficiencia de magnesio se ven afectados seriamente en los rendimientos finales debido a que la repartición o la distribución de este nutriente dentro de los órganos de interés se ve afectada bajo la ausencia del elemento como tal. CADMAC y otros investigadores llegaron a la conclusión que las plantas que se desarrollan bajo deficiencia de magnesio presentan una distribución inapropiada de los carbohidratos al interior de la planta. Ellos plantean que existe una relación directa entre el contenido de materia seca de la parte aérea versus el contenido de materia seca de las raíces, y por lo tanto se presenta un mayor desarrollo de la parte aérea y un pobre desarrollo del sistema radical. Esto se debe principalmente a que bajo la ausencia del elemento o bajo una deficiencia del mismo se afecta la tasa fotosintética y también en la distribución de los carbohidratos desde las hojas de la planta hacia la raíz. Este efecto que es negativo y que se da de manera temprana tiene que ver mucho con garantizar un buen desarrollo de las raíces. Cuando esto no se da, pues esto se traduce en una menor productividad porque se afecta la absorción de nutrientes y la absorción de agua, lo que termina en rendimientos muy negativos para los cultivos. El magnesio en el suelo lo podemos hallar a través de los minerales primarios y secundarios. Cuando los minerales primarios de magnesio se empiezan a disolver, se libera magnesio a la solución del suelo. Sin embargo, esto es un proceso que ocurre en una escala de tiempo muy larga, inclusive más larga que la del ciclo de los cultivos productivos. Es por esto que no se tiene en cuenta como aporte de magnesio a la nutrición vegetal de los cultivos. Sin embargo, los minerales secundarios, que son los que se derivan de estos primarios, son los que generan la liberación de magnesio bajo condiciones de acidez. Por eso las reacciones de disolución se ven favorecidas, o la eficiencia de estos minerales se ven favorecidos bajo condiciones de acidez a pHs por debajo de 5,5.
El magnesio en el suelo se presenta de tres formas, como magnesio mineral, magnesio intercambiable y magnesio soluble. La cantidad de magnesio total en el suelo puede estar entre 0,2 y 1% del total de su masa. En los suelos que han sido altamente meteorizados se encuentran los valores más bajos, que puede estar entre 0,1 y 0,3%, y en el trópico seco se puede encontrar valores de 0,5 a 1%. Sin embargo, es muy importante recalcar que la mayoría de los suelos colombianos y de América Central se caracterizan por presentar bajos contenidos de magnesio, es decir, es un problema generalizado. El magnesio mineral representa casi toda la totalidad del magnesio del suelo, entre un 95 y un 98%. Es un magnesio que se considera no disponible para las plantas y se encuentra siendo parte de las estructuras de los minerales. El magnesio intercambiable lo encontramos absorbido en las superficies de las arcillas cargadas negativamente y se considera que es disponible para las plantas porque su paso a la solución del suelo se da de una manera relativamente fácil. Por último, el magnesio soluble es aquel que se encuentra inmediatamente disponible para las raíces de las plantas y los microorganismos del suelo. Cuando este magnesio pasa a la solución del suelo, se desorbe del complejo de cambio, debe existir una sustitución. En suelos que no son fertilizados, esta sustitución o este reemplazamiento generalmente se da con aluminio o con iones H+, condición que genera una mayor acidificación de los suelos. Existen varios factores que intervienen en la disponibilidad de magnesio en el suelo. El magnesio disponible en el suelo lo podemos estimar a través de una herramienta muy conocida por todos y es el análisis de suelos. Es el que nos permite estimar la disponibilidad de magnesio disponible para las plantas. En nuestros sistemas agrícolas también se pueden encontrar algunas situaciones que no son muy favorables. La primera de ellas es que no se realice análisis de suelos. Esto es muy frecuente en la agricultura convencional, no se hace análisis de suelos. En otras ocasiones se hace el análisis de suelos, pero no se tiene en cuenta para el plan de fertilización. Y como lo mencionaba anteriormente, en las situaciones que se tiene el análisis de suelo, se hace uso de la información, muchas veces se puede caer en el error de escoger las fuentes equivocadas, lo que genera una menor eficiencia en la fertilización con magnesio. Esta disponibilidad de magnesio también tiene mucho que ver con el tipo de mineral con el cual fue formado el suelo. Generalmente los suelos ricos en serpentina son los que presentan los niveles más altos de magnesio y pueden presentar de niveles inclusive por encima de 4 centimoles. Existen otro tipo de suelos que son suelos muy jóvenes de origen volcánico, donde hay presencia del mineral olivino. Este es un mineral muy rico en magnesio, sin embargo, se puede perder rápidamente durante el proceso de meteorización. En cuanto a la textura, este punto también es fundamental. Generalmente los suelos arenosos son los que presentan la mayor tasa de lixiviación de magnesio debido a la baja capacidad de retención de nutrientes que presentan. Por eso, cuando en este tipo de suelos se aplican enmiendas o fertilizantes, se recomienda aplicar unas dosis bajas con una mayor frecuencia. Y por el contrario, aquellos suelos que presentan texturas arcillosas, que tienen una mayor CIC, una mayor retención de nutrientes, se pueden aplicar cantidades más altas y con una menor frecuencia. Por lo tanto, la textura también es un factor determinante en la disponibilidad de este nutriente. En cuanto al pH, podemos decir que es un buen indicador de la disponibilidad de magnesio en el suelo. Al igual que el calcio, los incrementos de magnesio en el suelo están acompañados de un incremento en los bicarbonatos y carbonatos, los cuales a su vez generan un incremento del pH. Entonces se espera que a pHs por debajo de 5,5 exista una baja disponibilidad del nutriente
y a pHs por encima de 6, 6,5 haya una buena disponibilidad. Sin embargo, como mencionaba al inicio de la presentación, esto se debe verificar a través de un análisis de suelos, debido a que es muy común encontrar en zonas de suficiencia deficiencias del nutriente. Otro de los factores que afectan la disponibilidad de magnesio en el suelo es la lixiviación, y es tal vez el factor más determinante en la disponibilidad de magnesio para las plantas. Los estudios que se han realizado en zonas tropicales referentes a las pérdidas de magnesio en el suelo hablan de cifras entre 10 kilogramos y 110 kilogramos hectárea año de pérdida de magnesio. Pero esto tiene que ver directamente con las propiedades de los suelos, muchas de ellas que ya mencioné anteriormente, con el agua que pasa a través del perfil del suelo y con las condiciones locales de cada zona. En zonas de altas precipitaciones hay una mayor posibilidad de que esta tasa sea más alta, y en zonas secas pues va a haber una menor posibilidad que hayan pérdidas de este. Sin embargo, hay que tenerlo siempre muy presente, que es uno de los factores determinantes. Adicional a esto, cuando existe un enriquecimiento de los sitios de intercambio, principalmente con potasio, en aquellas explotaciones donde se hacen usos frecuentes de fertilizantes ricos en potasio, pues va a haber una mayor posibilidad de que el magnesio se pierda del complejo de cambio y de la solución. Por último, está la relación entre los cationes intercambiables. Este punto se refiere a que tradicionalmente se ha utilizado la relación entre los cationes calcio, magnesio y potasio para determinar la disponibilidad de alguno de ellos. Pero esto no tiene ninguna validez experimental hasta el momento. Por eso lo más adecuado es que esta necesidad o esta disponibilidad se haga a través de suficiencia. Vale la pena aclarar que el nutriente que se encuentre en menor cantidad en el suelo es el que me determina el potencial productivo de los cultivos. Y desde ese punto de vista puede existir cierta relación, porque bien sabemos que se requiere más calcio que magnesio y más magnesio que potasio. Sin embargo, siempre se recomienda recurrir al nivel de suficiencia de los cultivos y no hacerlo a través de relaciones. Existen también otras causas de la pérdida de magnesio en el suelo, y tiene que ver con la extracción de los nutrientes. Cuando la extracción de magnesio por parte de los cultivos es mayor que la tasa de liberación de fuentes minerales y la adición de fertilizantes, en consecuencia se tiene que hay una menor concentración de magnesio en el suelo y en los sitios de intercambio. Por eso es muy importante que, para poder garantizar una producción sostenida, logremos un equilibrio entre la cantidad de magnesio que se extrae, ya sea a través de las cosechas o las pérdidas por lixiviación, y la reposición que se hace del nutriente a través de las diferentes fuentes. Otra de las causas de pérdida de magnesio en el suelo tiene que ver con la erosión y las interacciones que ocurren entre los cationes intercambiables. Respecto a la erosión, podemos decir que el horizonte superficial del suelo generalmente es el que presenta la mayor cantidad de materia orgánica y de nutrientes disponibles para las plantas. Sin embargo, cuando no existen las técnicas mínimas de conservación de suelos, pues esto se ve afectado. Esta situación es muy común encontrarla en agricultura, donde en cultivos hortícolas, más bien en cultivos hortícolas donde se hace una sobremecanización de los suelos y donde no se tienen en cuenta ni las más mínimas técnicas de conservación. Eso es muy importante tenerlo presente, porque podemos caer en el error también en otros cultivos. Sabemos que en este tipo de explotaciones es muy frecuente encontrar suelos desgastados con materia orgánica muy baja, pero también aplica para todos los cultivos, porque se convierte en una herramienta o en una estrategia interesante a la hora de dar una mayor eficiencia a nuestros planes de fertilización a través
de que podamos sostener un poco más esos nutrientes en el suelo. Las interacciones entre los cationes intercambiables tienen que ver mucho también con la forma tradicionalista en que se utilizan los fertilizantes. Generalmente en este tipo de cultivos, como los cultivos hortícolas, se hacen aplicaciones frecuentes de fertilizantes que incluyen nitrógeno, fósforo y potasio. Se hacen repetitivamente y esto genera una competencia entre los cationes, principalmente potasio y magnesio, haciendo más susceptible a que el magnesio salga del suelo. Esta tabla que presentamos sobre la suficiencia de magnesio, más que a manera de información, es a manera de invitación. ¿Por qué? Causa curiosidad que el café, que es uno de los cultivos que requiere relativamente una cantidad baja de magnesio, sea uno de los cultivos que frecuentemente presenta deficiencias de este nutriente. Acá pueden haber involucradas muchas cosas. Una primera situación, los cultivos en nuestro país se encuentran generalmente en suelos ácidos, de topografías inclinadas, zonas de ladera y muchos de ellos en zonas de altas precipitaciones. Pero esta no es la única razón de que exista frecuentemente deficiencia de magnesio en este tipo de cultivos. También las fuentes que se seleccionan en cultivos establecidos no son las más correctas. Generalmente se utilizan dolomitas, carbonatos de calcio y de magnesio que pierden su eficiencia, el 100% de su eficiencia o un gran porcentaje de su eficiencia debido a que no puede profundizar a través del perfil del suelo. Y la otra situación es que las dosis que se utilizan son mínimas o en muchos casos no se hace aplicación de este nutriente. Hablamos aquí puntualmente del café, pero aplica para todos los cultivos, porque se encuentran las deficiencias, se encuentran en palma, se encuentran en aguacate, se encuentran en todos los cultivos. Entonces yo me atrevería a decir que podríamos duplicar las cantidades de magnesio que presenta esta tabla, al menos con el fin de acercarnos a los niveles mínimos, porque siempre nos estamos quedando cortos en la cantidad de magnesio que nos están pidiendo las plantas. Nos quedamos cortos y ya sabemos que existe una eficiencia muy baja por todas las condiciones apoclimáticas de los suelos. Entonces, esto nos invita a que seamos muy responsables, a que en realidad nos toquemos el corazón con este tema porque es determinante y está más que concluido que el magnesio es el nutriente acompañante de la productividad. Tenemos acá una tabla que nos muestran la gran mayoría de fuentes que existen en el mercado con aportes de magnesio. Empezamos desde lo más básico y teniendo en cuenta la solubilidad por la dolomita. La dolomita son los carbonatos de calcio y de magnesio. Es una fuente que se comporta bien a pHs extremadamente ácidos o fuertemente ácidos y siempre y cuando exista la posibilidad de incorporarlo. Es por eso que las dolomitas pierden su eficiencia en cultivos que ya están establecidos, porque no hay posibilidad de incorporación. La dolomita o los carbonatos de calcio y de magnesio son fuentes que aportan generalmente entre el 10 y el 15% de magnesio, dependiendo la pureza del material. Los silicatos de magnesio son una herramienta muy atractiva, son una fuente muy atractiva en suelos ácidos porque tiene un aporte importante de magnesio, está en el 30%, sin embargo exige condición de acidez también, es decir, pierde su eficiencia a pHs por encima de 5.5. Los óxidos de magnesio también son una fuente muy buena de magnesio, son muy concentrados y nos atrevemos a citar en esta tabla la dolomita calcinada, los óxidos de calcio y de magnesio, que a pesar de que tiene calcio, o a pesar no, tiene calcio en su composición, se convierte en una estrategia interesante debido a que muchas veces perdemos de vista el magnesio porque las fuentes de enmiendas que utilizamos solamente incluyen el calcio. Esta tiene calcio y magnesio en muy buena concentración y con una muy buena solubilidad. Hasta este punto
recogemos entonces las fuentes que son carbonatos, silicatos, óxidos, inclusive hidróxidos de magnesio, que son los que funcionan muy bien bajo condiciones de citrosolubilidad, es decir, bajo condiciones de acidez. Cuando el pH cambia por encima de 5,5, tenemos que recurrir a otras fuentes que son principalmente los sulfatos. El sulfato de magnesio agrícola, está el sulfato de magnesio técnico que se utiliza también en fertirriego, las kieseritas que son sulfatos de magnesio concentrados, los nitratos de magnesio y los magnesios foliares, que como tecnología de punta actualmente están los manitol y sorbitol. Cabe aclarar que la fertilización foliar nunca reemplaza la fertilización edáfica, pero sí puede aliviar una necesidad urgente de magnesio. Entonces, puede ser una estrategia interesante. A pesar de que las fuentes solubles, los sulfatos, se utilizan a partir de pHs por encima de 5,5, también tienen la posibilidad de utilizarse a pHs ácidos. Y es por esto que, de acuerdo a nuestra experiencia, ha sido la estrategia que mejor ha funcionado para el aporte constante de magnesio. Es decir, tener en cuenta los óxidos, los silicatos, los hidróxidos o mezclas de estos como enmienda, pero complementar el plan de fertilización con los sulfatos de magnesio. Esta es la estrategia que mejor resultado nos ha dado. Acá con esta diapositiva redondeo mi tema y doy paso a mi compañero Jorge Jaramillo. Muchas gracias, Janet. Igualmente pues a todas las personas que nos están acompañando en este webinar, que me parece que es muy importante para que tomemos decisiones en virtud de esa agricultura eficiente, rentable y sostenible. Adelante con la próxima. Entendiendo entonces todo este componente, llamémoslo, de soporte teórico, desde lo que es la revisión de literatura por elementos pues, de ciencia aplicada a la agricultura, el componente pues, del manejo del magnesio para la productividad invita entonces a unos elementos funcionales desde la aplicabilidad en nuestros cultivos. Y entre ellos, pues obviamente es entender que en el uso de fuentes de baja liberación, en el caso de lo que son pues, los mismos carbonatos, que normalmente nuestros agricultores en la zona tanto de Colombia como del trópico, hay momentos en que se han quedado solamente en los calcáreos, como lo llaman en Brasil, que son fuentes realmente de ese carbonato, son opciones que en un momento indicado se pueden aplicar, pero su reactividad y la velocidad de absorción en los cultivos va a ser pues relativamente lenta. Y en ello, pues obviamente podemos poner en riesgo, obviamente, ese componente de productividad en función de la dinámica de demanda que requiere la planta y el suministro por las fuentes que estamos utilizando. A partir de ello, pues obviamente hay que entender que invitamos pues a que los agricultores sean muy conscientes de ese tipo de fuentes que se están usando. Adicional a ello, hay momentos en donde podemos aplicarlo, pero puede ser de una manera tardía. Me explico, hay momentos en donde podemos utilizar esas fuentes de baja solubilidad y baja reactividad, y en la dinámica de la curva de crecimiento y de demanda del nutriente, pues vamos a supuestamente administrarlo, pero vamos a llegar de una manera a destiempo en función de esa tasa de crecimiento. Y en ello pues vamos a encontrar pues expresiones típicas que observamos en los cultivos. Hay plantas muy indicadoras frente a lo que es pues obviamente esa expresión de la clorosis intravenal, que es la típica expresión de síntomas visibles. Entendiendo una cosa, que cuando hay ese síntoma visible, obviamente ya hay realmente es una gran deficiencia en lo que es la solución del suelo. Aquí, por ejemplo, vemos en la imagen, esto es una investigación realizada por el doctor Kalkman, donde como en maíz, que es una gramínea, una poácea que hoy, por ejemplo, es muy exigente en el tema del magnesio,
Cuando se genera una deficiencia, miramos que no hay un real llenado de toda la mazorca y por ende pues va a generar una pérdida de rendimientos de acción y por ende económicos pues. Entonces es como parte de esa invitación en el uso de las fuentes, que muy bien nos lo ha explicado ahorita Janet, las diferentes fuentes que hay. Adelante, Janet. Y en ello, pues entonces hay que entender frente a lo que son, pues, por ejemplo, la gráfica en la parte superior a mano derecha, encontramos pues la tasa en el caso de tubérculos, el caso papa, por ejemplo, cómo encontramos la necesidad de los elementos, y normalmente pues hemos hecho las casas comerciales de fertilizantes han hecho mucha énfasis obviamente en nitrógeno, fósforo y potasio, pero realmente hay un paralelismo también en la necesidad de requerimiento de magnesio. Y ese requerimiento de magnesio obviamente se da en etapas bien sea de desarrollo, de floración y por ende ya de llenado del tubérculo. Y frente a ello pues encontramos que nuestros agricultores vemos que se nos marcan pérdidas y en este caso, por ejemplo, hoy en el trópico se está presentando vía cambio climático o variabilidad climática situaciones que tenemos que ser cada vez más inteligentes como expresiones de la cultura de avanzada. Y es que se nos está presentando elementos donde hay precipitaciones de gran intensidad o épocas de muchas lluvias en un periodo localizado del año. Por ejemplo, en el caso de Colombia, este julio que acaba de pasar es el julio de los últimos 12 años con mayor nivel de precipitación, donde hubo días de precipitaciones en zona cafetera de 80 a 85 milímetros. Eso obviamente pues es unas descargas muy elevadas y pues generan esas pérdidas por lixiviación. Ello entonces hace que cada vez nuestros agricultores entran en situaciones donde toman la decisión en el sistema productivo de generar entonces acciones de suplir y de suministrar fuentes para la nutrición de sus cultivos. Y normalmente se quedan entonces en lo convencional, que es esas opciones de nitrógeno, fósforo y potasio. Ello, por ejemplo, hace entonces que cada vez incrementan ese desbalance y por eso pues es parte de la invitación de esta presentación, es a que no dude al uso de fuentes de magnesio, bien sea en forma de acuerdo al pH, por ende con el acompañamiento de fuentes diagnósticas, bien sea lo que es un análisis de suelos, un análisis foliar, hay gente que tiene hoy inclusive instrumentos para medir el nivel de clorofila, pero entonces a partir de ello, hombre, que entiendan que es necesario la aplicación de las fuentes de magnesio. Y por ende, pues entonces vemos que en esas pérdidas tanto por la acción de la erosión, también se agarra, entonces no solamente la superficie del suelo, la materia orgánica, sino que obviamente se genera un lavado de elementos esenciales como minerales en la producción agrícola y entre ellos el magnesio. Hay que entender una realidad. El magnesio pues tiene un gran radio de hidratación y por ende, o sea la superficie de contacto con lo que es pues, con las arcillas es relativamente muy endeble y por eso es muy susceptible de ese lavado. Entonces, invitamos entonces cada vez a los agricultores a unos elementos claros y es, hoy creo que el mercado ha hecho aportes muy interesantes para una agricultura más de avanzada, más profesional, por ende pues invita pues a que generemos cambios actitudinales en cuanto a la labranza y a la toma de decisiones de fuentes. Normalmente en el caso de Colombia y en el caso de Centroamérica se encuentra uno que muchos agricultores se han quedado pues con el uso de lo que se llaman fuentes básicas, llámese dolomitas, cales agrícolas, que son fuentes pues entonces con una reactividad muy lenta y que hay veces queda, llamémoslo, pobre o desbalanceado todo el aporte necesario para
esa agricultura de avanzada y de gran producción. Y a partir de ello, entonces, lo que queremos es que entendamos que el mercado hoy nos está ofreciendo realmente opciones muy interesantes. Hoy encontramos, por ejemplo, en el caso de esas mezclas, en Brasil, por ejemplo, hay un concepto bien interesante que son los oxisulfatos. Mezclas, como muy bien lo decía ahorita Janet, de fuentes para una reactividad rápida que aplica tanto a pHs, bien sea por debajo de 5,5 o un poco más elevados, pero que realmente en el momento de esforzarse y dejar una productividad, se ve pues obviamente reflejado eso en nuestros huertos. Y entender pues esa muy buena relación en cuanto a la estructura del suelo de ese buen matrimonio de bases que es el calcio y el magnesio. Adelante, Janet. Y en ello entonces vemos cosas como en esas interacciones químicas del magnesio, pues obviamente es el muchacho al cual le ponen realmente mucha atracción muchos cationes, que se vuelven cationes competitivos para él. Entre ellos, no es desconocido los suelos que tenemos pues, en la zona del trópico, los grandes niveles de aluminio, y pues desde la condición antrópica hay veces los grandes aportes de calcio y de potasio. Entonces, eso genera que de una u otra forma cada vez se genere más el acomplejamiento o se deprima la presencia de ese magnesio. Y a partir de ello, pues entonces uno encuentra, por ejemplo, situaciones donde nuestros agricultores cada vez son, en el caso, por ejemplo, de Colombia, son muy adeptos a complejos granulados con solamente los tres elementos mayores, nitrógeno, fósforo y potasio, y normalmente solamente en el momento de siembra, de preparación de terreno, hacen alguna aplicación, ya sea incorporada o sobre la superficie, de alguna cal. Lo ideal es que apliquen es una enmienda enriquecida, una enmienda muy bien balanceada, donde tenga obviamente, a partir de una buena interpretación del análisis de suelos, opciones bien interesantes de un magnesio de baja y de media solubilidad, donde realmente apliquemos pues entonces opciones de dar un suministro inmediato y un instrumento para dar mejora en la fertilidad de ese suelo. Y por ende, pues entonces invitamos a algo que también lo planteaba Albrecht en los 80, y es la mejor manera de corregir una deficiencia es eliminar todos los excesos. O el exceso de algún elemento significa necesariamente la falta de otro. Esto va muy de la mano inclusive pues con el teorema, la ley de Leibniz o la ley de mínimos, que obviamente pues cada vez la vemos muy ejercida en la agricultura, pero que hay veces no dimensionamos la realidad de la aplicabilidad de ella en cuanto al balance de todos los nutrientes. Adelante, Janet. Y entonces invita a una realidad que ya vemos después normalmente de una fuerte temporada invernal. Casi que el principal o primer síntoma que uno encuentra cuando hace recorridos en los huertos es normalmente la expresión pues, de esa clorosis intervenal, que obviamente invita pues a que genera en la planta esa ausencia del magnesio, invita pues a una primera etapa que es esa escaldadura, y por ende va generando pues una fotooxidación en los cloroplasmas. Esto obviamente es sinónimo y síntoma de que ya hay realmente es un agotamiento muy elevado en lo que es la solución del suelo, y por ende entonces invita a uno a que el agricultor cada vez comprenda que puede generar esa aplicación de manera edáfica, bien sea con fuentes de alta reactividad, y en el peor de los casos, hombre, como paliativo, pero que también parte de esa solución es opciones foliares, bien sea cuando está manejando su plan de, llamémoslo, integrado de manejo de plagas y enfermedades, haciendo un acompañamiento con unas opciones solubles y que permitan entonces dar parte de una solución parcial a lo que es la gran necesidad.
Esto pues es también cada vez demostrado en laboratorio. Esta imagen también nos la corrobora el doctor Calvin, en donde pues obviamente a temperaturas de 35 grados, obviamente eso lo encontramos muy en nuestro trópico, días de plena exposición solar, como la deficiencia de magnesio obviamente genera pues cada vez esas expresiones de atrofiamiento pues en lo que es la continuidad de la clorofila en el haz de la hoja. Adelante, Janet. Y entender entonces que el magnesio no solamente es quizás aplicarlo en una etapa de la fisiología de la planta, no, es realmente entender que es, como muy bien lo decía ahorita Janet, o sea, es ese gran acompañamiento en el transporte de los carbohidratos, de las diferentes procesos de fotosimilados que se producen en la hoja y que llevan pues de acuerdo al cultivo a generar pues obviamente esa biomasa para comercializar, como de una u otra forma ese magnesio, en el caso por ejemplo de la imagen es en el tema de arroz, hombre, como desde la etapa del macollamiento hasta la etapa ya pues de así bien llenado, o sea, encontramos pues como este elemento es fundamental y necesario. Y por ende, pues queremos que de esta, la moraleja sea realmente enfocada es al, casi que de manera obligatoria en los planes de nutrición vegetal. Hombre, tengan ustedes siempre el acompañamiento de una fuente de magnesio, tanto en las enmiendas como en los planes de fertilización, tanto edáfica como foliar. Es parte entonces de lo que queremos que ustedes entiendan y que se lleven ese gran mensaje, porque en el trópico, bien sea desde esa latitud norte, desde México hasta mucha parte de lo que es pues de Latinoamérica en el sur, o sea, encontramos esa gran deficiencia. Y por ende, pues que lo que más nos interesa es que entiendan que la productividad no solamente está en manos de esos tres elementos que normalmente nos encargamos en la aplicación de un NPK, sino muy considerablemente en los contenidos de ese magnesio en virtud de un buen balance nutricional. Adelante. Y por último, pues entendamos entonces realidades frente a esa eficiencia del magnesio en virtud pues de la agronomía aplicada. Creo que hoy el medio nos invita a que cada vez nos entrega muchas herramientas que nos pueden ser de mucha utilidad. Y en esa utilidad, pues obviamente están las alertas tempranas desde lo que son estaciones meteorológicas. Y pues no es desconocido pues el mundo hoy el componente de cambio climático. Y por ende, pues invitamos entonces si sabemos que vamos a tener un año niña, en el caso de Colombia es un año de mayor incremento de lluvias, de mayores precipitaciones, hay momentos en que pueden ser en todo el año o muy estacionales en momentos históricos de meses que siempre han sido de invierno, pues hombre, cada vez invita entonces a que como agricultor tomar la decisión de que si es necesario en un año niña, entonces mejor aumentar la frecuencia. Y por ende, en esa frecuencia, pues como hay una pérdida por lixiviación, por arrastre, pues normalmente entender que uno de los acompañantes mínimos requeridos, obligados para la nutrición vegetal, va a ser el magnesio. Lo segundo, obviamente, el tema de las fuentes. Es necesario entonces entender que en fuentes cada vez la industria de suministro de insumos agrícolas está ofertando un gran abanico y nos permite inclusive generar mezclas a la medida, donde a partir de lo que es una correcta interpretación de un análisis de suelos, de conocer variables de clima, de conocer obviamente necesidades del cultivo y por ende pues de condiciones topográficas y de general, de específicamente de la especie que se está trabajando,
pues entonces podemos perfectamente generar la fabricación de fuentes que sean realmente a la medida y que beneficien el cultivo y por ende mejoren la productividad. Y aquí viene entonces una realidad que a veces le duele a uno, y es que una mezcla llamémoslo, de un abanico de fuentes bien interesante, pues obviamente va a incrementar, entre comillas, un valor económico, pero cada vez va a demostrar un gran beneficio en cuanto a lo que es la mejora del cultivo y al final lo que es la productividad del mismo. Entonces es parte de ese tema. En los momentos de aplicación cada vez entendemos, ¿sí? No solamente quedarnos cuando los que somos hay veces que son muy tradicionales, se quedan solamente en el uso, llamémoslo, de esas cales convencionales y básicas, tipo o cal agrícola o una magnesiana o una, llamémoslo, el caso de una cal dolomita, y descuiden el resto del ciclo productivo, el acompañamiento del magnesio en otras fuentes. Cada vez pues queremos invitarlos a que entiendan que es ese amigo que genera esa sinergia en lo que es la productividad. La frecuencia está cada vez demostrado que no solamente en enmiendas, sino también en los planes de fertilización de fertilizantes, bien sea mezclas físicas o complejos granulados o complexos, como lo llaman en Brasil, es necesario el acompañar una fuente de magnesio. Obviamente, entender pues que la solubilidad, lo que hablábamos ahorita, el pH al cual estamos dirigiendo esa aplicación, y entonces por ende pues la fuente, y por ende pues la forma de aplicación. Normalmente si uno tiene condiciones de fertirriego, pues obviamente utilizará pues fuentes hidrosolubles. Si uno tiene entonces aplicaciones llamémoslo mecanizadas, utilizará pues obviamente dependiendo si es granulado o en polvo. Y en el caso de aplicaciones manuales, pues obviamente lo importante es aplicar en esa área de desarrollo de raíces, donde están pues obviamente todo el material que hace la labor de absorción. Entonces es parte de esa invitación. Queríamos entonces pues a ustedes presentarles que hoy, en el caso de países de Latinoamérica que están cada vez creciendo esa oferta exportable, esa oferta de productos en donde queremos alimentar al mundo, pues obviamente entendamos que podemos perfectamente acompañar a todo ese grupo de agricultores en función de generar una mejor productividad a partir de fuentes que sean de mejor facilidad para lo que es la productividad agrícola. Adelante, Janet. Para ir terminando, queremos presentarles a manera de información algunas de las fuentes que maneja Río Claro que aportan magnesio a nivel local y a nivel internacional, debido a que nosotros también exportamos a algunos países, principalmente de Centroamérica. Está la enmienda triple 30, con registro en otros países, se conoce como, está el Silimac, conocido también en otros países como el Fertisilic M, el Sulmaxil, que es un sulfato de magnesio granulado, se conoce en otros países como Fertisilic Q, el Silicalmac, que es un silicato de calcio y de magnesio, también conocido en otros países como Fertisilic T, el óxido de magnesio, y una fuente de magnesio foliar, que son los Maniplex magnesio. Para terminar y a manera de conclusiones, queremos presentarles los puntos que consideramos más interesantes y que esperamos que hayan sido para ustedes de mucho interés y que hayamos tenido la mayor claridad posible. La mayoría de los suelos colombianos y de América Latina se caracterizan por tener bajos contenidos de magnesio. Desde el punto de vista de la productividad agrícola, la función más importante del magnesio es la distribución de carbohidratos desde los órganos fuente a los órganos vertedero. El magnesio es esencial para sostener e incrementar la productividad agrícola. De todas las formas de pérdida de magnesio, la remoción en cosechas abundantes es la más deseada. Es decir, que si se va a extraer magnesio, que sea en las cosechas, no que se pierda a través de la lixiviación.
Una de las estrategias de manejo para dar mayor eficiencia a la fertilización con magnesio es incluirlo en el plan de enmiendas y en el plan de nutrición, teniendo en cuenta el pH, que es muy buen indicador a la hora de elegir las fuentes que se incluyen en estos. A manera de bibliografía, aquí también queda montada la presentación para cuando quieran acceder a ella, y les agradecemos a todos su participación en este espacio. Bueno, Janet, muchísimas gracias. A Jorge también, muy buena la presentación. Creo que se compartieron conceptos muy interesantes y ya tenemos pues una serie de preguntas para ver si nos van ayudando ustedes a solucionarlas. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la relación óptima calcio, magnesio, potasio? Pues, aunque tengo claro que en la charla lo dijeron que eso no estaba tan probado. ¿Y cuáles serían los valores de suficiencia de magnesio adecuados? Bueno, en primer lugar hay que decir que relaciones ideales no existen para ninguno de los cultivos. Existen niveles de suficiencia. Por eso es muy importante conocer cuáles son los requerimientos puntuales de cada uno de los cultivos. Ya lo decíamos anteriormente, que si bien puede existir cierta relación entre los cationes, porque se requiere más calcio que magnesio y más magnesio que potasio, debemos siempre dirigirnos a la suficiencia y al requerimiento del cultivo como tal. Perfecto. Aquí hay otra pregunta muy relacionada con la anterior. Dice esta persona que sí, bueno, ya quedó claro que las relaciones calcio, magnesio, potasio no son tan relevantes pues, a la hora de determinar este tema de deficiencias de magnesio, pero él pregunta que si la saturación de magnesio también pues no es un buen predictor de la deficiencia de magnesio. En los diferentes países se utilizan en los resultados de análisis de suelos diferentes formas de presentar esos datos. ¿Sí? Pero lo más importante es que nosotros nos basemos en la disponibilidad que se estima bajo ese resultado de análisis de suelos, y con base en esto medimos si estamos dentro del nivel óptimo, si estamos por debajo o si estamos por encima de este. Pero sí tiene que ver mucho con la pregunta anterior y volvemos al mismo tema de suficiencia de acuerdo a la necesidad de los cultivos. En el caso de Colombia aparecen dos datos. Nos da la disponibilidad de magnesio en centimoles y también aparece como saturación de magnesio, pero nosotros tomamos el dato que aparece en centimoles para generar nuestros planes de fertilización o de nutrición. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta muy específica para suelos, yo creo que son alcalinos. Tengo suelos de pH 7,5 con contenidos de calcio de 18 centimoles y de magnesio de 2,3 centimoles. Según mi criterio, hay deficiencias de magnesio. ¿Cuál sería su opinión? Jorge lo explicaba en una de sus diapositivas, decía que los excesos se corrigen cuando nosotros logramos suplir esas necesidades, o que las deficiencias también se manejan de esta manera. Cada vez que existe un mayor contenido de uno de los nutrientes, pues se va quedando más corto el que está en este caso sería el magnesio. Y por eso también yo decía que el potencial productivo de los cultivos se da por el nutriente que esté en menor cantidad. Entonces sí es correcto ajustar estos niveles de calcio y de magnesio debido a que hay una brecha muy amplia entre el uno y el otro. Es necesario ajustar para que haya una mejor disponibilidad, porque hay un exceso. Perfecto. Bueno, en cultivos de hortalizas, el magnesio ayudaría a mejorar la generación de follaje y agilidad del cultivo. La generación de follaje... bueno, Jorge, adelante. Gracias. Pues obviamente pues el tema es que recordemos pues que es un sistema productivo y por ende son 17 elementos esenciales. En el caso pues de más que acelerar o generar más precocidad,
es que en hortalizas, por ejemplo, de hoja, obviamente pues el acompañamiento con planes nutricionales de magnesio va a mejorar el verdor y por ende pues parte inclusive de ser más suculenta pues esa hortaliza. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Es cada vez ser muy consciente de un preliminar y es obviamente sanar y resuelve. Pero lo segundo es que en los planes nutricionales obviamente entiendan que perfectamente en hortalizas, en el caso de Colombia, son muy amigos. El grado que más se consume, tanto en la parte de Cundinamarca como en el caso de Antioquia en hortalizas, es un triple 15 y la gente olvida el uso de lo que es el magnesio. Entonces es bienvenido el uso de ese magnesio, bien sea de manera edáfica o bien sea de manera foliar también. Janet. Está bien, ya está, respondimos la pregunta. ¿Qué resultados específicos se han obtenido desde su experiencia en cultivos como café? No sé si quién quiera responder esta pregunta. Jorge. Gracias. Vea, hay algo que es cierto. Café, lo que es pues, tanto Brasil como Colombia han sido muy, llamémoslos, tendenciados a grados, llamémoslos, relación 1:1 nitrógeno-potasio. En el caso, por ejemplo, en Colombia se usa mucho una mezcla física que es el 25-4-24. En Brasil se usa mucho una mezcla física que es 20-0-20. Y en el caso de lo que es Centroamérica, pues han llegado fórmulas como el 24-3-20 o opciones que son realmente muy enfocadas a esa condición pues, de NPK. Y nos hemos encontrado que, por ejemplo, este año en Colombia, este segundo semestre, ya ahorita este mes de agosto iniciamos la cosecha en las zonas de Bajillo, pues son zonas más calientes, y derivado de que este primer semestre fue relativamente muy lluvioso, nos hemos encontrado que se está expresando mucho esa clorosis intervenal, derivado del lavado, pérdidas por lixiviación. ¿Qué ocurre ahí? Hombre, lo más importante es que en los planes de nutrición que uno recomienda, siempre acompañamos magnesio. Uno de los productos que hoy pues, Río Claro tiene en el mercado y en la función de un sulfato de magnesio agrícola, lo hemos usado mucho con unos muy buenos resultados. Entonces hacemos mezclas físicas y pues obviamente la industria de fertilizantes de complejos hacen opciones de complejos, pero con unos niveles de magnesio que me parece a mí que hay veces se queda corto frente a la necesidad de los cultivos. Entonces cada vez es reforzar esa, llamémoslo, esa cantidad de magnesio a suministrar, pues porque hay algo que es un concepto que se llama el hambre oculta, y es que pues, o sea, más que cuando se marca la deficiencia es porque ya hay, o sea, unos grandes síntomas de hambre en la planta. Entonces, y el que primero casi que aflora es ese magnesio. Lo ideal es que si usted hace, llamémoslo, un fraccionamiento de 2, 3 o 4 aplicaciones de fertilizante al año en café, pues lo ideal es que siempre acompañe no solamente NPK, sino que acompañe NPK con un magnesio. Y lo segundo es, hay personas que estamos haciendo, no es desconocido en estos suelos ácidos, reconocer que normalmente uno inicia con una aplicación de una enmienda bien balanceada y luego hace pues ese enriquecimiento del NPK con magnesio, bien sea en 1 o 2 de las frecuencias del año. Bueno, aquí tengo una pregunta que está muy relacionada con la que acabamos de, pues, terminaste hablando exactamente de esto. Pregunta a esta persona si es lógico fraccionar las dosis de magnesio y cuándo se usan fuentes de media o de baja solubilidad. Creo que lo estabas diciendo. No sé si lo contesta Jorge o Janet. Ahí es muy importante tener en cuenta la textura del suelo que se está trabajando. En suelos que son arenosos, lo más indicado es aplicar menores cantidades con una mayor frecuencia. Si son suelos arcillosos,
que tienen una mayor capacidad de retención de nutrientes, se pueden aplicar una mayor cantidad con una menor frecuencia. Perfecto. Y de todas maneras, yo complemento, me parece lógico lo que dice Jorge, hay que hacer la enmienda, con seguridad se necesita hacer una buena enmienda, y de manera posterior complementar los NPKs, que casi todos los grados que se venden comercialmente para cultivos son bajos en magnesio, cualquier cultivo, llámese café, palma, puede ser un sulfato de magnesio, que es una excelente fuente y que viene granulada para mezclar con los NPKs. Yo sé que los cafeteros lo usan mucho, lo mezclan con los fertilizantes al momento de aplicar alguna fuente de NPK, pero sí es bueno que sepan que están como las dos opciones, o sea que hay que hacer las dos cosas. Sí, claro. La mayor eficiencia se logra cuando se combinan los dos manejos, es decir, cuando se tiene en cuenta el plan de enmiendas con las fuentes adecuadas y cuando se complementa el plan de fertilización con fuentes como sulfato de magnesio. Esa es la mejor estrategia y lo que permite que haya siempre magnesio en el complejo de cambio y que la planta lo pueda tomar en el momento que lo requiera. Bueno, entonces aquí viene otra pregunta y seguimos como por el mismo camino, porque creo que lo acabamos de responder, pero hagámosla. ¿Es recomendable suplir todas las necesidades de calcio y magnesio desde las fertienmiendas? Sí, es importante decir que la mayor cantidad de calcio y de magnesio que nosotros aportamos a nuestros cultivos es a través de las enmiendas, porque ya lo mencionaban ustedes dos, los fertilizantes NPK, aunque tengan en su composición algo de magnesio, siempre se van a quedar cortos, o aunque tengan calcio, o es una fuente demasiado soluble, o es muy mínimo comparado con lo que requiere la planta. Entonces, sí o sí, estos requerimientos de calcio y de magnesio se hacen en gran porcentaje, casi que en un 100%, a través de las enmiendas. Yo agregaría algo, y es la otra condición, o sea, obviamente en el modelo agrícola está acompañado pues la condición económica, y pues obviamente una fuente de magnesio a partir de un acompañante de fertilizante, llámese un nitrógeno, es obviamente muy soluble, pero también ¿a qué precio queda esa unidad de magnesio? En virtud de usar una enmienda enriquecida y específica para su cultivo, donde usted va a suplir la necesidad e inclusive puede corregir un balance de otros nutrientes a partir de una enmienda específica para su finca. Entonces es parte de ese gran éxito que se ha encontrado, mezclas que se pueden elaborar con la industria, en este caso Río Claro sé que nos las ofrece para las consultorías y para los agricultores, y es realmente demostrable en cuanto a ese agricultor, a tal punto pues que los mismos operarios de campo dicen, hombre, esa aplicación de esa enmienda tan balanceada, o sea, fue casi la expresión como si se hubiera aplicado un fertilizante. Yo hago ahí un comentario, solo falta una pregunta, pero voy a hacer un comentario, y es que obviamente Janet hizo una diferenciación muy grande entre lo que son las enmiendas que trabajan en unos pHs hasta 5,5 y unos productos mucho más solubles como los sulfatos de magnesio que trabajan en pHs entre 5 y hacia arriba, ¿cierto? Los sulfatos de magnesio se pueden usar solos, granulados, en combinación con NPKs, que lo usan mucho, por ejemplo, los cafeteros, los palmeros, sí, los arroceros también los usan, pero es factible y lo venimos haciendo sobre todo a nivel de papa, de aguacate, de varios cultivos, combinar la enmienda de materiales no tan solubles con sulfatos de magnesio. O sea, el sulfato de magnesio también se puede involucrar dentro de la enmienda, y de ahí el concepto de fertienmienda, que lo venimos trabajando desde hace ya unos 3 o 4 años con excelentes resultados. Bueno, la última pregunta ya para terminar el webinar. ¿Cómo se identifican las deficiencias de magnesio? Pues no sé si Jorge ha hablado de algunas, pero no sé si pueden contarnos algunas más. Pues normalmente pues, hoy hay una realidad. En ese desequilibrio y en ese desbalance empieza pues obviamente a generarse traslocación de nutrientes, normalmente de hojas maduras a hojas jóvenes, a tejidos de rebrote, de crecimiento. Y normalmente, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? O sea, ese desbalance inclusive hasta en el mismo índice de área foliar, hay desprendimiento de hoja.
Lo segundo, obviamente, pues arranca con la movilización, llamémoslo, esa pérdida de verdor y por ende la escaldadura o generación de un llamado golpe de sol. Por ende empieza entonces la clorosis intervenal y al final se genera una necrosis de esos tejidos. Y por ende, pues una hoja que pierde esa habitabilidad, o sea, esa opción funcional, obviamente hay una caída de ella. Entonces es parte de, a ese grado no debemos de llegar. Obviamente quizás ese primer síntoma de empezar a mostrarse la escaldadura invita pues a generar como esa toma de decisión. Pues, aquí viene entonces una invitación muy simple y es pues que también encuentra uno. Es la necesidad de generar obviamente una cultura de acompañamiento de herramientas diagnósticas, entre ellas un análisis de suelos. Lo ideal es obviamente mínimo uno al año. Hay zonas donde la gente pues es consciente y lo hace 2 veces por año. Lo adicional obviamente es ese análisis foliar. Y hay gente que está siendo muy inquieta, llamémoslo, ayudada pues hoy con agricultura de precisión, con cámaras multiespectrales y le está generando uno inclusive los niveles de clorofila dentro de lo que es el cultivo principal. Y eso nos está marcando a mí entonces cómo está, obviamente, la actividad fotosintética y por ende, pues, uno de ellos, el balance con magnesio. Janet. Permítanme, yo complemento algo que es muy importante. Como decía Jorge, no es necesario esperar a que el cultivo manifieste la deficiencia de magnesio, porque cuando esta deficiencia se manifiesta es porque ya hay una drástica deficiencia de magnesio que ha generado daños a nivel de la raíz. Eso lo explicaba yo en el tema de distribución de los carbohidratos. Entonces, cuando el cultivo me expresa a mí la sintomatología es porque ya hace rato estaba requiriendo el magnesio. Cuando yo no logro tener un buen sistema de raíces, que generalmente asociamos esto a fósforo, pero sabemos que también está involucrado el calcio, el boro y ahora el magnesio, cuando yo no garantizo un buen sistema de raíces, pues vamos a tener problemas de absorción de nutrientes y de agua, y esto afecta directamente los rendimientos de los cultivos. Entonces, lo ideal es no permitir que el cultivo llegue a mostrarme la deficiencia, porque cuando esta me la muestra, ya es tarde y ya hay un daño que en muchos casos puede ser irreversible y esto se traduce en bajos rendimientos y en una baja productividad. Bueno, muy bien. Yo voy a hacer un comentario ya para terminar y antes de dar los agradecimientos a Yanaya y a Jorge. Yo he tenido oportunidad pues, de recorrer la geografía no solo colombiana, he estado mucho también en Ecuador, en Brasil, en Centroamérica, en varios países, pero hablemos digamos, de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, que conozco no solamente pues, algo de los cultivos, sino también de las fuentes que se usan. Y lo que me he encontrado primero es que ya hay mucha conciencia en el uso de las enmiendas, es decir, ya la gente sabe que debe poner enmiendas. Cada vez hay que explicarles menos a los agricultores. El problema es que las enmiendas que existen en estos 4 países que acabo de mencionar generalmente tienen altos contenidos de calcio y muy poco de magnesio, porque lo que se usa son o carbonatos de calcio o rocas fosfóricas que solo tienen calcio, óxidos de calcio y en algunos casos dolomitas, pero dolomitas que tienen bajos contenidos de magnesio. Es raro encontrar dolomitas, nosotros que trabajamos pues toda la parte de minería, es difícil encontrar dolomitas con contenidos de magnesio que superen el 15% como óxido. Entonces, yo pues también hago como una invitación a que no es solo aplicar enmiendas, es revisar que esta enmienda tenga unos buenos contenidos de magnesio, porque a veces nosotros con una enmienda mal diseñada podemos generar esas mismas deficiencias de magnesio cuando estamos poniendo en exceso otros nutrientes. Bueno, no queda más, yo creo que fue muy provechosa la charla.